The assault lasted only minutes, but what he was effectively telling me while he held my genitals in his hand was that he held the power. Terry Crews es de los pocos famosos de los cuales podrías pensar que tiene una desgarradora historia. Siempre ha sido el tipo de actor que en diferentes ocasiones nos ha hecho reír bastante, o siquiera nos ha sacado una sonrisa con sus diferentes personajes que todos recordamos, pero la verdad sobre él es que detrás de su fama hay algo muy inquietante sobre su historia de vida. Detrás de la sonrisa de Terry Crews y su éxito en Hollywood se encuentra una historia de lucha y resistencia, desde sus humildes comienzos y luchas como jugador de fútbol americano jugando en equipos locales de su ciudad natal, hasta su transformación en una figura icónica de la pantalla grande trayéndonos grandes personajes como el de ¿Y dónde están las rubias? Desde sus humildes comienzos en Flint, Michigan, Terrence Alan Crews, conocido como Terry Crews, forjó una vida marcada por desafíos que dieron forma a su carácter y tras su buen desempeño en el equipo de la universidad, Terry Crews vería una salida dentro del mundo del fútbol americano. Criado en un entorno difícil, Crews se enfrentó traumas relacionados con su padre, quien era abusivo con él y su madre. My earliest memory is my father hitting my mother in the face as hard as he could. And I remember seeing her on the floor and then looking at him, this giant of a man, who I thought, my God, he says he loves her. What is he gonna do to me? And all I could think, I want to protect her. I want to protect her. Estos traumas, aunque dolorosos y que lo marcaron de por vida, lo impulsaron a encontrar una salida en el deporte. Durante su adolescencia, Crews comenzó a jugar el fútbol americano, buscando en el campo una forma de superar sus adversidades. A pesar de enfrentar obstáculos y tener poca suerte en sus primeros años, su determinación no flanqueó. Finalmente su talento y esfuerzo lo llevaron a destacarse en la National Football League, jugando para equipos como LA Rams, San Diego Chargers y Washington Redskins. Tras su notable trayectoria en el fútbol americano, Terry Crews trazó un campo igualmente impresionante en el mundo del entretenimiento. Su transición de los campos de juego a los escenarios y pantallas fue un proceso que reflejó su dedicación y versatilidad. Después de su carrera en la NFL, Crews decidió explorar su faceta artística. A pesar de los desafíos y la incertidumbre, perseveró y encontró su lugar en Hollywood. Destacó en papeles cómicos, dramáticos y de acción, cautivando al público con su carisma y habilidades actuales. Asimismo, él diría cómo esto fue culpa de cómo sus cada vez menores apariciones en partidos oficiales lo obligaban a buscar otro tipo de ingresos. Para el 1997 decidiría viajar a Los Ángeles para probar suerte. Mi mudanza al mundo de la actuación fue hecha por la necesidad. Me mudé a Los Ángeles para conseguir papeles secundarios en el entretenimiento y no me fue bien. Estaba en la bancarrota. Comencé a hacer de todo, desde trapear los pisos hasta hacer seguridad, hasta que un día un amigo me comentó sobre una audición para un nuevo show. Estaba nervioso y a un punto de vomitar, pero repentinamente cuando las puertas se abrieron, caminé al escenario, vi a la gente gritar y emocionarse y me convencí de que eso era lo mío. Luego de su actuación en películas como ¿Y dónde están las rubias? Y Los Indestructibles, solidificaron su estatus como actor versátil. Además, incursionó en la televisión con roles en series populares como Brooklyn Nine-Nine, donde mostró su talento para la comedia. No contento solo con la actuación, Crews también dejó su marca en otros campos creativos, demostrando su habilidad en el arte y la música, explorando diferentes formas de expresión artística. Tras sus logros en el campo de la actuación, Terry Crews se embarcó en una emocionante travesía para consolidar su posición en la industria del entretenimiento. Después de un comienzo prometedor, enfrentó una serie de desafíos que ponían a prueba su determinación y perseverancia. Ahí es donde enfrentaría la dura realidad de la competencia y las altas expectativas de Hollywood. La búsqueda constante de roles significativos y variados se convirtió en uno de sus primeros obstáculos. En consecuencia de todo esto, Terry se daría cuenta que la industria constantemente presentaba obstáculos en forma de estereotipos y limitaciones de roles para actores afroamericanos, lo que se convirtió en un desafío importante a superar. Después de tomar medidas valientes para enfrentar las barreras raciales y estereotipadas en la industria de Hollywood, Terry Crews se enfrentaría a otro desafío aún más grande y personal: el acoso sexual. En 2016 compartió abiertamente su experiencia como víctima de acoso sexual cuando sufrió una agresión sexual en Hollywood. Esto lo diría ante la Comisión del Senado a favor de las víctimas de delitos sexuales. Soy actor, autor, exatleta y sobreviviente de una agresión sexual. El episodio duró minutos en los que esta persona sostuvo en sus manos sus genitales, pero eso solo le demostró que él tenía el poder. Sexual assault is a crime.
It is a crime. You cannot violate a person's personal boundaries. Cuando Terry cuenta este episodio a otros, le decían que se trataba de un chiste, no de un caso de abuso. People say, "Well, man, you should just laugh it off. You should just forget it." You know, no, I'm not going to forget it. Sexually assaulted by Adam Bennett, who was the head of the motion picture department at William Morris Endeavor, who has access to studio heads. What they do affects every part of the business, from producers, writers, actors. They own finance companies, the whole thing. And did you know him before the party? And I did not know him. I heard of him. We had never, ever even had a conversation, okay? So, I just heard, and actually, I was actually looking forward to meeting him. La valiente declaración de Terry resonó poderosamente, ya que el estigma en torno a las víctimas masculinas de acoso sexual es especialmente fuerte. Al hablar abiertamente y sinceramente sobre su experiencia, Terry se convirtió en un defensor de la conciencia sobre este tema, inspirando a otros hombres a hablar sobre sus propias experiencias y desafiar la cultura del silencio. He was sticking his tongue out overtly sexually to me. I mean, it was no mistake that this was a sexual type tongue move. And I'm thinking it's a joke. I'm thinking, is this how this guy breaks the ice? I don't understand what this is. Reach my hand out, and he takes his right hand and under mine and immediately squeezes, grabs my genitals and and I'm jump back like, hey, whoa. And he jumps back and he still does this tongue stuff, and he's making weird noises, and then he comes back again and grabs me again. And I slap his hand away, push him back more forcefully. And I'm like, what are you doing? Afrontar este problema no fue fácil. Terry enfrentó la incredulidad y la minimización de su experiencia, enfrentando estereotipos de género arraigados. Sin embargo, su valentía abrió un diálogo crucial sobre el acoso sexual en la industria y en la sociedad en general. Al hacerlo, no solo defendió su propia dignidad, sino que también allanó el camino para un cambio cultural más amplio. I can't even begin to describe to you how bizarre this is. It's so bizarre. I wake up every morning like, is this a bad dream? Does this really happen? Because a lot of people will look and they'll go, here he is, former NFL linebacker, 6'3", 240 pounds, just muscles everywhere. How could he be assaulted? That plays into the total stereotype of black men, that we have to be violent. I felt nothing but rage, Mike. But my wife prepared me. She said, Terry, you cannot handle these kind of things with violence. You can't hit back, because if you hit people and if you do this stuff, you're going to be under the jail. Terry querría desafiar las expectativas tradicionales de masculinidad al romper en silencio. Ante estas aclaraciones, todo el mundo se quedaría atónito. Sobrevivió y pudo superar esta dura situación al hacerlo público, lo que lo llevó a hablar más abiertamente del tema en diferentes ocasiones, como lo fue en el Me Too, donde alertó al mundo sobre los abusos y la misoginia que habían existido en Hollywood desde hace ya mucho tiempo. Un malentendido que suelo escuchar sobre Me Too es que los que forman parte de él buscan fama o dinero, pero lo cierto es que solo te pagan si permaneces callado, y a pesar de que haya sobrevivido a Hollywood con las declaraciones tan fuertes que habría hecho, esto no pasaría desapercibido para la élite más alta de Hollywood, ya que tiempo después comentaría cómo él habría sido vetado por contar que un ejecutivo trató de tocarlo. Weinstein to all what's happening in Hollywood is about an abuse of power, an abuse of the position you have. And what happens is they have fooled everyone into thinking it was part of the job. Para el rol en el que él participaba en Los Indestructibles 4, ya no sería invitado, muy seguramente consecuencia de estas declaraciones. La persona que habría hecho este acto tendría más contactos y conexiones, y así es como desde el momento en el que Terry contaría su trágica historia en adelante, este comenzaría a ser vetado de la lista grande de Hollywood. Precisamente tras testificar ante los senadores, Terry confesó que no aparecerá en Los Indestructibles 5 como represalia por el productor Avi Lerner, que había llamado personalmente al agente Terry para inducirle a abandonar la demanda si quería participar en la película. Cuando le preguntaron a Terry si quería volver a aparecer en la película, este diría no, porque este productor está siendo también investigado. Los abusadores protegen a los abusadores, y esta es una de las cosas que tenía que decidir, si iba a seguir adelante o no. Voy a hacer de esto o voy a adoptar una posición, y hay proyectos que tuve que rechazar. Después de compartir abiertamente sus preocupaciones y decisiones sobre
no volver a participar en proyectos asociados con personas investigadas por abuso, Terry Crews demostró su firme compromiso con sus principios y valores. Su negativa a trabajar a Los Indestructibles 4 debido a las acusaciones contra el productor fue decisión valiente y contundente y marcó un punto de inflexión en su carrera. Terry continuó siendo un defensor apasionado de la justicia y la igualdad en la industria del entretenimiento y más allá. A pesar de los desafíos y posible controversia, su postura inspiró a muchos y generó un debate sobre la responsabilidad y la ética en la colaboración creativa. Las reacciones a sus declaraciones fueron diversas. Mientras que muchos lo aplaudieron por su valentía y ética, otros podrían haber cuestionado su elección. Sin embargo, la valiente postura de Crews abrió una conversación crucial sobre la responsabilidad en la industria y la importancia de tomar decisiones éticas en un entorno en el que a menudo se priorizan los intereses comerciales. Lo cierto es que a día de hoy Terry Crews es uno de esos actores los cuales sientes que son imprescindibles a la hora de pensar en personajes públicos que nos han marcado, sea por su historia de vida o sus personajes. Es muy seguro que ahora todos nos hemos sentido identificados con su historia en las primeras etapas de vida, de soportar una dura infancia, vivir con ello y aún así seguir para dar lo mejor de ti y conseguir todo lo que algún día te habrías propuesto. Aunque actualmente Terry sea parte de una lista negra de Hollywood en la cual no le permite hacer los grandes personajes de los cuales él siempre habría disfrutado, sigue obteniendo papeles menores en series como Brooklyn Nine-Nine o The Walking Dead y continúa haciendo arte. Sus declaraciones le sirvieron para evidenciar lo cruel y abusivo que llega a ser el mundo de Hollywood, y así es como Terry Crews sobrevivió a Hollywood.